En México existen más de 146,000 médicos en formación de 182 facultades de medicina de todo el país del primero al sexto año, de los cuales 16,000 egresan por año. ¿Dónde nace el gran espíritu de la medicina? Viene un momento de muchos nervios. Desde hace mucho tiempo, Alianza Médica se percató que llegaba el momento de generar una transición, que ha sido lenta, pero creo que ha sido muy efectiva. No encontrábamos la forma de poder invitar a los jóvenes, a los médicos en formación, a ser partícipes de nuestras actividades académicas y de aquellos que quisieran mantenerse con esta filosofía. 2018. Primer Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 500 médicos de 50 facultades de medicina de México. Gran premiación en el marco del primer encuentro mundial Alianza Médica, en el cual 12 médicos en formación se presentaron y disertaron frente a más de 500 líderes médicos. 3 ganadores del gran espíritu de la medicina. En 2020, México y el mundo se paralizaron. A pesar de la distancia que la pandemia nos hizo tener, el gran espíritu de la medicina nos unió más que nunca. Segundo Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. 1,711 médicos en formación de 82 facultades de medicina de México. 5 sobresalientes representantes de la metabiomedicina, dando paso a la generación de oro de la medicina. 2022. Internacionalización. Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 3,000 médicos en formación. Por primera vez, con participación de estudiantes de 6 países: El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México. 104 facultades de medicina. Reconocido por instancias internacionales de gran renombre: Japanese Medical Institute, Tokio, Japón. Alianza Médica Internacional. Prometeo Health Group. Carisma University, Reino Unido. The New York Academy of Sciences, Estados Unidos de América. Enalteciendo los valores de humildad ante el conocimiento, humanismo por el paciente y honor por nuestra profesión. Impulsando la nueva era de la metabiomedicina. Hoy por hoy estoy aquí por ustedes. Le quiero agradecer a mis padres, que son un verdadero apoyo y un gran significado para mí en toda esta formación académica que tengo en la carrera de medicina. Aquí estamos, por fin, ya tenemos nuestro reconocimiento. Aquí lo recibimos en la unidad de medicina de la Universidad de Harvard. Pues primero que nada quiero dar gracias a Alianza Médica por habernos traído y darnos la oportunidad de crecer como personas y como médicos. Te quiero agradecer a ti, Dios, por darme la vida y por darme la oportunidad de estudiar esta carrera. A mis amigos, a todas las personas que me han dado su conocimiento, que me han dado un consejo. Y también a todas las personas que he encontrado a lo largo de mi camino que no puedo mencionar, pero que han formado parte de este cambio y de este momento en mi vida. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. El gran espíritu de la medicina continúa con más fuerza. Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil, 4ª edición. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, queridos colegas? Muy buenas tardes, noches. Les saludo con mucho cariño, como siempre, y agradeciendo el que se conecten de toda la República Mexicana. Y en especial en esta sesión, una sesión de una gran trascendencia, ya lo verán ustedes en un momento por qué, pero creo que una de las patologías que sin duda alguna eh, más generan en el ser humano, en la familia, en nosotros mismos como médicos, eh, un sentido de urgencia y también un sentido de a veces impotencia. Sin duda alguna es la epilepsia. Esta patología que ya escucharemos ahora, uno de los grandes expertos en el mundo entero, que orgullosamente es mexicano y que se formó tanto aquí como en Estados Unidos, ahorita lo mencionaré, y que ha hecho una trayectoria muy interesante y muy vanguardista también, con grandes reconocimientos. Hay más de 2 millones, al menos en México, de personas que padecen epilepsia. Hace poco, una colega querida nos escribió a un servidor para preguntarme acerca si Metavioc se podía dar a un niño con epilepsia, me parece que de un poco menos de 2 años. Y bueno, ya le dije que en este momento no como tal, porque no hay estudios. Sin embargo, sé que varios de ustedes lo han utilizado en enfermedades tanto neurodegenerativas como también enfermedades del cerebro y con buenos resultados. Y esto habla de esta impotencia que a veces tenemos los médicos o en no pocos casos para el control de las crisis epilépticas. Es algo muy convulso, la verdad. Y bueno, hace ya muchos años, nuestro invitado el día de hoy, el doctor Enrique de Font, él hizo su carrera en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, perdón, como médico. Posteriormente hizo su maestría en ciencias médicas en la UNAM. Después hizo la especialidad en neurología en el Instituto Nacional de Neurología. Y después de ahí continuó sus estudios en UCLA, allá en esta tan importante Universidad de California, ya preparándose como neurocirujano, especialmente en lo que es neurocirugía funcional en epilepsia. Y después continuó sus estudios de superespecialización en la Universidad de Harvard, también como neurocirujano en epilepsia y en Parkinson. Y a partir de ahí, bueno, hemos tenido una relación muy estrecha. Él ha sido desde hace pues casi un par de décadas miembro muy activo de la Alianza Médica. En el 2018 recibió una medalla como uno de los grandes maestros de la neurología en todo el mundo, donde vinieron médicos de todo el mundo en aquel magno evento. Pero más allá de los reconocimientos que él ha tenido, su espíritu como médico, como un médico humanista, como un médico investigador, lo ha llevado a buscar nuevos horizontes para el tratamiento de la epilepsia. Si bien hoy día los avances desde el punto de vista farmacológico no han sido del todo alentadores en el caso de la epilepsia principalmente, él como neurocirujano, yo creo que desde que por primera vez recuerdo en un restaurante aquí en la Ciudad de México, me presentó lo que estaba haciendo con mucho cariño. Yo creo que hace unos 10 años más o menos que ya estaba él empezando a utilizar esta técnica y ya hace 5, 6, 7 años se ha consolidado como una técnica quirúrgica que tiene un altísimo porcentaje para el control de la epilepsia. Cuando digo altísimo, él ya presentará
sus datos, pero hasta donde lo que he podido platicar yo con él, pues 8, 9 de cada 10 llegan a tener control, remisión parcial o remisión total, lo cual es muy, muy impactante. De tal manera que el día de hoy vamos a escucharlo con una plática introductoria. Posteriormente le pediremos que participe con nosotros en algún seminario para que nos dé a los que ejercemos la medicina de primer contacto bases y tips médicos, pero me refiero desde un punto de vista muy, muy científico para el manejo de la epilepsia. Yo estaré checando aquí si tienen algunas preguntas y al terminar, le pediré, tendremos una conversación en ese espíritu que él tiene de ayudar a la gente. Ha creado recientemente una fundación versus epilepsia, ya les daremos la información. Y en este fin de semana va a haber en la Ciudad de México un evento magno, del cual él ya nos platicará, para poder concientizar y llevar a la gente la información que se requiere pues, el centro más grande que hay de recreativo aquí en México, en Six Flags. Serán 3 días, es un evento muy interesante, ya él también nos dará la información al final y platicaremos al respecto. De tal manera que como colegas, en este caso, y como gente de Alianza Médica, enalteciendo nuestros valores de humildad ante el conocimiento, humanismo con el paciente y honor por nuestra profesión, tengo muchísimo gusto nuevamente en dar la bienvenida a un gran maestro de la neurocirugía, a un gran investigador, pero sobre todo un gran, gran ser humano y un entrañable hermano ya desde hace muchísimos años. Le doy la palabra, le doy la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano, al doctor Enrique de Font. Querido Enrique, nuevamente te saludo y te dejo con este auditorio muy, muy selecto y que prácticamente representa a toda la República Mexicana y a grandes líderes de lo que es nuestra fraternidad. Bienvenido y mucho éxito en esta conversación clínica. Adelante. Buenas noches, querido Mario. Muchas gracias por darme la invitación. Para mí participar en Alianza Médica es como estar en casa y agradezco mucho. Para mí es un grupo muy entrañable y reconozco los grandes progresos y grandes apoyos que han hecho a lo largo del tiempo. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla y te agradezco mucho tan generosa y amigable introducción, Mario. Por favor, confírmenme si se ve mi pantalla. ¿Aún no? Yo te digo ahorita. Creo que se está cargando. A ver. Sí. Listo, ya te vemos. Se ve en pequeño y voy a interhacerla. ¿Se ve en grande ahí? Sí, si quieres puedes poner, ahí está ya. Listo, ya se ve ¿Listo? perfecto, ¿eh? Listo. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos. Nuevamente, pues muchas gracias. El título de la plática que generosamente me invitó a dar Mario es cirugía de epilepsia. Y más que hablar el cómo lo hacemos, me parece que es más importante el profundizar en el por qué lo hacemos, aunque sí vamos a hablar un poquito de cómo lo hacemos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es, pues, hacer algo de conciencia y sin hablar demasiado de números a lo largo de la plática, sí quiero detenerme en estas cifras. La incidencia de la epilepsia es de 4 a 10 por 100,000 habitantes, pero en países en desarrollo como el nuestro, esta incidencia es hasta del doble, de 7 a 14 casos de epilepsia por cada 100,000 habitantes. Y en los niños y adolescentes la incidencia es aún mayor y eso es particularmente pues importante, pero también doloroso porque cuando la epilepsia es de inicio temprano, que sí se define antes de los 20 años, eso puede impedir pues muchas posibilidades de desarrollo, puede pues causar muchas bajas escolares, puede causar pues también una desventaja social con pues respecto al desarrollo de sus pares.
Y eso es muy diferente a otras enfermedades. Entonces, es muy importante resaltar esto, que todavía es más frecuente en jóvenes. Entonces hay que actuar muy rápido. Las personas con una expectativa de vida normal, promedio, estamos también expuestos a desarrollar crisis convulsivas. Se estima esto de un 5 a 10%. Si lo tratamos de expresar de otra forma, una de cada 26 personas en el planeta va a tener una crisis convulsiva durante su vida. Sin embargo, esto no los define como epilépticos. Únicamente un tercio de estas personas van a desarrollar o vamos a desarrollar epilepsia. O sea que nos deja más o menos un 2% de la población a nivel mundial, 1.8, que puede tener epilepsia. Y según la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia representa, ya platicamos de la incidencia, pero ahora vamos a platicar de la carga global de las enfermedades. Aproximadamente el 1% del costo de las enfermedades a nivel global. Y esto pues es mayor que el cáncer de mama en las mujeres y es menos o igual al cáncer de pulmón en los hombres. Obviamente cuando como médicos acuden a nuestro consultorio las personas y los familiares que también son tocados por la epilepsia, lo primero que quieren, por supuesto, el sentido común así lo dice, es obtener libertad de crisis. Pero también es muy importante hacer todo lo posible por, además de tener la libertad de la crisis, disminuir los efectos colaterales de las crisis y de los medicamentos anticonvulsivos. Y esto depende del medicamento que utilicemos, pero pueden ser muy variados. Lo más común es que los medicamentos anticonvulsivos pueden causar efectos colaterales cognitivos, que vamos a profundizar en esto más adelante, sociales y físicos, entre otros. Y por lo que queremos también es mejorar la calidad de los pacientes, de su familia y de la sociedad. Ahora, platicábamos que más o menos el 40% de las personas, en algunos países cerca del 50% de las personas que tienen epilepsia, no van a poder tener un buen control de las crisis con medicamentos anticonvulsivos. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Pues es el eje de toda esta plática. A pesar de que este grupo importante de personas con epilepsia no se van a poder controlar bien, no todos ellos son candidatos quirúrgicos. O sea, más o menos un 5 al 10% de todos los casos de epilepsia son candidatos quirúrgicos, pero aproximadamente la mitad de las personas que tienen epilepsia farmacoresistente pueden ser candidatos quirúrgicos. Cuando las crisis no están controladas, pues ya se imaginarán que hay consecuencias muy graves. Pero vamos a desmenuzar un poquito más esto en diferentes fibras de temas. Pueden causar, por supuesto, trastornos y afecciones cognitivas, de comportamiento y trastornos psiquiátricos, y esto es una comorbilidad que se va agregando al eje principal de la epilepsia, que son las crisis convulsivas. Entonces, un paciente que de por sí ya se está lastimando, puede tener crisis, además se le agrega este segundo elemento de carga para su desempeño y su desarrollo. Por lo tanto, entonces, esto exacerba dificultades sociales para los pacientes y también para sus cuidadores. Y ahí vamos a un tercer nivel más, que eso pues, obviamente representa una mayor carga económica. El problema no termina aquí, sino que además el riesgo de mortalidad es de 5 a 10 veces mayor que el riesgo de la población general cuando la persona con epilepsia no está bien controlada. Hay algo de lo que hablamos mucho los que nos dedicamos a la epilepsia, y es esto que está aquí escrito con mayúsculas, que son siglas en inglés, el SUDEP, que lo que significa es una muerte prematura en personas con epilepsia súbita. Y en las personas que no están bien controlados, puede tener hasta un riesgo de mortalidad hasta 9 veces mayor que de la población en pares. Entonces, sí es un tema que nos preocupa bastante y sí hay mucha gente que muere por un mal control de las crisis. Vamos ahora a desviar un poquito el tema. Voy a regresarme nuevamente a retroceder unos pasos al tema de la problemática. Uno de los principales problemas que enfrentamos, no solamente en México y en países en desarrollo, sino también a nivel global, es el tiempo en el que las personas con epilepsia son enviados a centros especializados. Y la brecha es bastante prolongada. En países aún desarrollados, en Europa o en Estados Unidos, pueden pasar hasta 18 años
a partir de que la persona tiene diagnóstico de epilepsia y está mal controlada, hasta que llegan a un centro especializado. Y en Estados Unidos hay cerca de 250 centros especializados que hacen cirugía de epilepsia. Y aún así, que está presente en todos los estados, pueden pasar hasta 2 décadas en que sean referidos. Y la otra, no nada más es el cuándo, sino cuántos. Aproximadamente menos del 1% de los pacientes con epilepsia farmacoresistente, o sea, los que están mal controlados, que tienen este riesgo de mortalidad, son referidos a centros de epilepsia. Y eso tiene mucho que ver con mala información, o con desinformación, o con estigmas. También, no solamente sociales, sino también de los médicos, que muchas veces pensamos que la cirugía de epilepsia es experimental, o que no es segura, o que es muy costosa, o que es el último recurso, o que no tiene un buen pronóstico. Y a lo largo de la plática vamos a ir desmintiendo todos estos estigmas. Ya decíamos que hay un retraso muy importante entre el inicio de las crisis y la cirugía de epilepsia. Y el problema de todo esto es que, aunque a los pacientes les vaya muy bien, yo creo pacientes hasta más de 60 años de edad que tienen crisis desde la adolescencia, y después de la experiencia de la cirugía de epilepsia están muy contentos y muy agradecidos, no conmigo, sino de haber tomado la decisión con ellos mismos. Pero el problema es que el tiempo no vuelve y ya llega muy tarde el beneficio. Muchas veces ya tienen algunas discapacidades o tienen algún retraso en el desarrollo social, por ejemplo, que no pudieron estudiar alguna carrera que hubieran anhelado y hubieran conseguido si se hubieran operado oportunamente. Otra cosa también, y aquí hay un artículo que publiqué hace poco y les comparto, es esto que llamamos el síndrome de Daphne en cirugía de epilepsia. Lo que sucede es que las personas suelen tener mucho miedo de cirugías de cráneo, y efectivamente en alguna época sí fue bastante peligroso y no lo quiero minimizar, pero el riesgo promedio de un procedimiento de neurocirugía es de 1.5%, incluyendo la cirugía de epilepsia. Entonces, el miedo que tienen las personas a la cirugía, pues no es un miedo realmente justificado. Y en cambio sí nos debería dar mucho miedo que el riesgo de mortalidad en epilepsia farmacoresistente es de 5 a 10 veces mayor que en la población general. También, y por eso agradezco tanto este espacio que nos abren ustedes en Alianza Médica, es que hay una falta de información acerca de los avances, sobre todo en eficacia y en seguridad. También se piensa mucho que la neurocirugía, en específico para epilepsia, es muy costosa y, bueno, sí, obviamente viene acompañado de un costo, pero el costo de la cirugía obviamente es mucho menor que el costo de la discapacidad a largo plazo. Y si quisiéramos ponerle un número, que muchas veces se pregunta esto, más o menos el equivalente a un procedimiento de neurocirugía para epilepsia promedio es el equivalente a 2 o 3 años de medicamentos según el esquema, pero se puede obtener la libertad de las crisis y en muchas ocasiones también dejar de tomar medicamentos anticonvulsivos. Este texto que les traigo aquí, obviamente no lo vamos a leer, nada más quiero mostrárselos. Es un texto muy, muy famoso y muy citado de uno de los grandes exponentes de la epilepsia, el doctor Engel, que estuvo en UCLA. Y en esta conferencia, lo que él pues, está aquí destacando es que la cirugía para epilepsia se mantiene como el recurso más subutilizado de todas las intervenciones médicas aceptables. O sea, es como si existieran las vacunas y no las utilizáramos por falta de información o por miedo, o que si existiera la anestesia y no la utilizáramos. Así de este tamaño es la subutilización de la cirugía de epilepsia. Y otra cosa que destaca el doctor Engel es que una referencia temprana provee la mejor oportunidad para evitar estos problemas sociales, psicológicos irreversibles y una vida completa de discapacidades y una muerte prematura. Vamos a hablar un poquito más de México. No tenemos como tal unas estadísticas consensos 100% confiables, pero el cálculo posiblemente más conservador es que en México debe de haber alrededor de 300,000 personas, no con epilepsia, sino 300,000 personas que necesitan cirugía de epilepsia en este momento en el país, que tiene epilepsia farmacoresistente y son candidatos.
Este número, si lo extrapolamos a que operáramos un caso de cirugía de epilepsia al día de estos 300,000, tardaríamos un poquito más de 700 años en terminar de operar a todas las personas que requieren cirugía de epilepsia el día de hoy. Y las personas que requieren este tratamiento, pues no pueden esperar cientos de años a que les llegue su turno. Ahora vamos a platicar ya con datos más concretos de por qué sabemos que la cirugía de epilepsia es eficaz y es segura. Uno de los artículos más citados, no solo en epilepsia, sino de la literatura médica, es publicado por el doctor Samuel Wiebe. Él está en Canadá y estamos haciendo una colaboración de un estudio multicéntrico con él que va a salir publicada muy pronto, en el que participamos nosotros. Pero en este artículo, que es un parteaguas, él lo que nos está aquí mostrando en esta publicación de la New England Journal of Medicine es que las personas se dividieron en dos grupos: tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Las personas que recibieron el tratamiento quirúrgico tuvieron una evolución muy superior a las personas que no se operaron. Y aquí vemos estas curvas ROC de pronóstico a largo plazo y podemos ver cómo las personas del grupo quirúrgico, no sé si se ve ahí mi flecha, pero es la línea de arriba, alcanzó hasta un 60% de libertad de crisis. Esto tiene más de 20 años y este número solamente ha mejorado, mientras que el tratamiento médico con el mismo tipo de enfermedad, después de un seguimiento de un año, solamente 8% mejoraron tratados por especialistas con una supervisión muy estrecha, pero la diferencia pues es abismal. Ahora, no solamente en lo inmediato sabemos que les va bien a las personas que pasaron por un proceso de una cirugía de epilepsia, sino también cuando hacemos un seguimiento a largo plazo, 5 años es este artículo, lo que nos dicen es que se mantiene la mejoría, se mantiene el control de las crisis, y este es un estudio multicéntrico publicado por Tella Centeno en Brain, que es una revista también pues muy sólida, con un contenido muy cuidado, y se hizo un metaanálisis de 83 estudios. Entonces aquí podemos ver cómo el efecto, el beneficio de la cirugía de epilepsia se mantiene a lo largo por lo menos de 5 años. ¿Y qué pasa con más tiempo? Pues también sabemos. En estudios de ultra largo, que se llaman de seguimiento extendido, hasta 30 años, si sumamos esta clasificación que dice Dengel, si sumamos todos los que están en el grado 1 y en el 2, tenemos cerca de un 65-70% que les va muy bien aún después de 30 años de haberse operado, y eso con técnicas de hace 30 años. Ahora, ya dividiéndolo por grupos, vamos a ver qué pasa con los niños. Este artículo de Widevi habla de la cirugía para epilepsia en niños que tienen epilepsia farmacoresistente. Y también los números son bastante alentadores, pero primero vamos a hablar qué tan peligrosa es. Aquí lo que nos está diciendo es que es bastante seguro, aún a pesar de la edad muy temprana. Ellos han operado niños hasta en este artículo están incluidos cirugías de niños hasta menores de 12 meses, o sea, menores de un año. Y vean cómo la libertad del tratamiento médico pues, es muy alta, muy superior a lo que vimos en los estudios iniciales de hace 20 años, porque este es más reciente, es del 2017. Entonces vemos cómo han mejorado los números de 60%, ya estamos llegando a casi el 80% de libertad de crisis, mientras que al seguimiento de un año tratados por expertos, menos del 10%, un 7%, solamente obtienen una mejoría con tratamiento médico. Y además decimos mucho que la epilepsia es mucho más allá que crisis. También el hecho de mejorar de las crisis los hace entrar en un círculo virtuoso en el que van mejorando diferentes parámetros y dimensiones de su vida y mejora significativamente la calidad de vida después de la cirugía de epilepsia. Y hay calificaciones también para calidad de vida después de la cirugía de epilepsia y suelen ser también muy favorables. Perdón. Tenemos aquí también esta tabla que es hecha por varios centros de altísima concentración de cirugías de epilepsia, uno de ellos de Cleveland, el de Holanda, que sigue unos protocolos que imitamos
en gran parte del mundo, el de UCLA y Suecia, en el que también estamos viendo cómo en diferentes centros, no solamente en uno, sino en diferentes centros, vemos que esta curva de mejoría se reproduce. Como se ha estudiado tanto durante tanto tiempo a la epilepsia, pues ya también sabemos cómo identificar los predictores de buen pronóstico a largo plazo. Sabemos, por ejemplo, muy bien que los que tienen algunas lesiones que son visibles en resonancia, que podemos tener un blanco terapéutico desde el punto de vista quirúrgico, les va mucho mejor. No es que les vaya mal a los que no tienen alguna patología que podamos ver en resonancia, pero es más desafiante y vamos a ver también cómo lo podemos solucionar. Es muy importante, a los niños les va mejor que los adultos, también porque tienen todavía más plasticidad neuronal y les permite recuperarse mejor después de las cirugías en el sentido funcional. Y también en el lóbulo temporal, cuando la epilepsia es del lóbulo temporal, les va mejor que en otros lóbulos, pero también hay buenos datos en los otros. Y muy importante, y en esto quiero también detenerme un poco, que entre menor tiempo de duración de la epilepsia, el pronóstico es mejor. Lo voy a repetir, fíjense muy bien, entre menos tiempo de duración de la epilepsia, el pronóstico es mejor, perdón, y esto lo recalco porque más adelante les voy a mostrar resultados de un estudio que hicimos, que vamos a ver cómo a lo largo del tiempo la epilepsia va afectando el metabolismo cerebral. En adultos mayores también sabemos que les va muy bien, ya hablamos de promedios, hablamos de niños y ahora vamos a hablar de adultos mayores. En este estudio, que se operaron a personas más de 50 años, les va igual de bien que en más jóvenes. En este otro de 60 años también les va muy bien. Y este es un metaanálisis que publiqué yo con un grupo que tenía en aquel momento, en el que también analizamos la literatura de cómo les va a las personas que reciben cirugía de epilepsia y son adultos mayores, y les va muy bien. La única diferencia es que suelen tener más comorbilidades. Por ejemplo, tratamos a más personas con cardiopatías, tratamos a más personas con hipertensión, con diabetes, con aterosclerosis, con puriterapia, con alguna disfunción renal. Entonces hay que tener eso en consideración. Ahora, los medicamentos anticonvulsivos pues son necesarios porque eso es lo que puede mantener en libertad de crisis a más de la mitad de las personas con epilepsia. Pero sin embargo sabemos que no son inocuos. Digo, no quiero dar el mensaje equivocado de que no hay que usarlos, o sea, el bien es mayor que el mal que causan, pero sí me quiero detener en los efectos colaterales. Entonces, sabemos que los medicamentos anticonvulsivos pueden afectar la neurogénesis, la neurodegeneración apoptótica, pueden causar arborización axonal, sinaptogénesis, pueden causar algunas afecciones de la plasticidad sináptica y pueden afectar también la mielinización. Y en conjunto, pues nos da un menor desempeño del IQ en los niños. Y aquí vemos sobre todo enfocado a valoraciones verbales. Y acumulados, los efectos acumulados, pues aquí podemos ver que según el tiempo de exposición a los anticonvulsivos, puede reducirse hasta 1.2 puntos de IQ por medicamento por año. Entonces, si un niño toma un medicamento durante un año, le va a reducir un punto de IQ. Pero si toma 2, van a ser 2. Si toma 3, van a ser 3. Y si son 3 años, pues van a ser 9 puntos. Entonces, pues sí tenemos aquí en el radar, por lo menos mentalmente, como la urgencia de que hay que hacer todo lo posible porque los niños no tomen durante mucho tiempo medicamentos. Entonces ahí volvemos otra vez a tener sobre la mesa el recurso de la cirugía de epilepsia. Sabemos muy bien que esto puede ser reversible, entonces pues vale mucho la pena siempre tratar de obtener ese objetivo. Cuando se eliminan los medicamentos anticonvulsivos, en los adultos mejora los procesos cognitivos, sobre todo cuando son contratiempo y bajo presión, y en los niños cuando ya no se requieren los anticonvulsivos y se pueden suspender, por ejemplo después de una cirugía exitosa, mejora la velocidad psicomotora, o sea, la velocidad de respuesta, la alerta y están mucho más activos. Ahora, vamos a platicar ya como tal del tema eje de esta plática, que es la cirugía de epilepsia. Entonces tenemos forma de definir
a los centros de cirugía de epilepsia en dos. Uno que se llama nivel básico, que otras clasificaciones lo dividen en nivel 1 y 2, y los avanzados que son nivel 3 y 4. Por ejemplo, los centros de cirugía de epilepsia básicos, pues son aquellos que son muy importantes y pueden resolver cerca del 60-70% de los casos de cirugía de epilepsia, pero son los casos que, por ejemplo, podemos ver una lesión en resonancia, que esté en un área no elocuente, que es accesible desde el punto de vista quirúrgico, que no se requiere gran tecnología más allá de la habitual para una craneotomía, que no se necesita el paciente despierto, que no se necesitan de estudios invasivos para determinar la red epileptogénica. Y los centros avanzados, nivel 3 y 4, pues obviamente implicarían todo esto. Ahora, pues el cerebro, yo estoy muy sesgado porque me dedico a esto, pero no deja de ser sorprendente. Quiero destacar aquí algunas cosas que son relevantes. Representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero sin embargo recibe el 16 al 20% del gasto cardíaco. Esto supera por mucho cualquier otro órgano, incluyendo al hígado, a los riñones. Ahora, sabemos muy bien que el metabolismo, el consumo de energía, obviamente genera calor. Y el calor, a su vez, genera una radiación electromagnética, y esta radiación electromagnética, generada por el metabolismo, es infrarroja, pero puede medirse con termografía. Esto es importante porque ahora estamos abriendo una línea de investigación, ya tenemos unos 5 o 6 años de estar publicando en revistas internacionales esta técnica quirúrgica, que realmente es neurocirugía guiada por metabolismo cerebral transoperatorio, y una forma de evaluarlo en el transoperatorio de una forma cuantitativa es por medio de cámaras de termografía. Entonces, sabemos que la información ahí está. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando yo, se activa el área de Broca, el área 44 y 45, la parte inferior del lóbulo frontal del lado izquierdo. Está consumiendo glucosa, y eso lo sabemos por estudios de resonancia magnética funcional. Eso es un hecho. También en algunas enfermedades, en algún absceso, por ejemplo en un PET, una tomografía por emisión de positrones, vemos que consume más energía por inflamación que causa, por un aumento en la irrigación regional. En cambio, en algunos tumores, si hay necrosis, puede verse hipometabólico. Y en epilepsia, sabemos por el PET que la zona de inicio ictal normalmente es hipometabólica porque está despolarizada. Entonces, cuando en las juntas de epilepsia vemos un PET, decimos, pues es que esa parte se ve fría, ¿no? Es como una forma coloquial de decir que está hipometabólica. La información ahí está. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo hacer visible lo invisible? Y entonces, por eso es por lo que desarrollamos esta técnica hace ya varios años. Estas son las publicaciones iniciales que hice en Surgical Neurology, en la que estoy como una prueba de concepto, viendo cómo funcionan las cámaras de termografía en neurocirugía para tener una información en tiempo real en el transoperatorio. En estos casos, por ejemplo, de un absceso cerebral, la utilicé para localizar el absceso que era subcortical en el área de Wernicke, ahí la pueden ver, que es el área con la que entendemos el lenguaje, en un joven altamente productivo que vino de California a México a operarse. Y el problema es que cuando abrimos, aún con el navegador, puede llevarnos a una falsa localización porque el cerebro pierde un poco de líquido cefalorraquídeo y es maleable y puede desplazarse unos milímetros. Entonces, con el navegador podemos señalar, pero realmente está desplazado. Y en un área elocuente, pues eso puede ser fatal. Entonces, por medio de la cámara de termografía, aquí se ve mi flecha, bueno, pues aquí vemos dónde nos señalaba el navegador y dónde está en realidad el absceso, y aquí nos marca la diferencia, ¿no? También hemos estado explorando a lo largo de este tiempo para identificar las áreas funcionales. Este es un primer caso que publiqué en el que el paciente estaba despierto y utilizando la cámara de termografía fue posible identificar el área motora del lenguaje y el área motora de la cara y de la mano contralateral. Entonces, sin hacer ningún tipo de interferencia, podemos ver dónde se está activando más consumo de energía, dónde hay cambios microrregionales vasculares, y por lo tanto sabemos que este es el área que estamos explorando. Ya llevándolo a epilepsia, sabiendo que es hipometabólico
normalmente la zona de inicio ictal. Lo que estuvimos explorando en esta serie de casos del lóbulo temporal es que efectivamente podemos identificar diferentes patrones de metabolismo y aquí, por ejemplo, podemos ver en amarillo esta zona muy fría, que puede ser de 2 a 7 grados centígrados más fría que el resto del cerebro, que la zona patológica, y nos permite identificar la zona de inicio ictal con bastante precisión. Y llevándola a números podemos ver diferentes patrones de calentamiento radial o algunos que le llamamos tangenciales, que bueno, eso es tema de otra plática. Pero es bastante útil la termografía infrarroja para identificar lesiones en el transoperatorio. Al principio de la plática, en la primera parte, les decía, y me detuve a ser redundante en eso, que es muy importante el tiempo de evolución de la epilepsia, y esto es donde quiero aterrizar la idea. Cuando aumenta la cronicidad de la epilepsia, la diferencia entre el punto más frío y el punto más caliente disminuye. A lo mejor decimos pues eso porque es importante, ¿no? Pero sí es bastante importante cuando las personas tienen, por ejemplo, meses de haber iniciado con la epilepsia y los operamos, la diferencia entre la zona más fría y la zona más caliente está a 7 grados centígrados. Pero si ya pasaron muchos años o décadas, la diferencia entre la zona más fría y la zona más caliente es de hasta 1.5 o 2 grados centígrados. Entonces significa que hace un daño metabólico regional más allá de la zona de inicio ictal. Y eso pues provoca también un daño tisular y obviamente pues afección de producción de neurotransmisores y de diferentes mecanismos de comunicación de redes y nodos. Entonces sí tenemos identificado que causa un daño metabólico muy importante la cronicidad de la epilepsia. Ahora también este recurso de la termografía infrarroja lo hemos utilizado para de alguna forma tratar de asegurarnos de que después de cirugías muy grandes como una hemisferectomía, sí tengamos una interrupción de la comunicación entre los dos hemisferios y sí tengamos registrado un cambio en el metabolismo. Aquí pueden ver a la izquierda cómo estaba el metabolismo de la corteza y cómo queda disminuido el metabolismo de la corteza después de una hemisferectomía exitosa, que justamente es lo que queremos, aislar la zona epileptogénica y por lo tanto causar este resultado. Y aquí hay otro caso también que muestra lo mismo con la misma técnica. Entonces, para hacerlo todavía más práctico, diseñé este material que es un silicón termosensible termocromático, que su color basal es morado y al ponerlo sobre una superficie caliente empieza a cambiar de color y se pone rosa. Se pone rosa, rosa mexicano, porque pues, el orgullo de ser mexicano, y morado porque el morado es el color de la epilepsia. Todo lo que permanece morado, normalmente, como pueden ver aquí en este esquema, aquí es el color basal, lo ponemos sobre el cerebro, empieza a cambiar de color y al final vemos esta zona que se mantiene fría, hipometabólica, y el resto tiene un metabolismo normal. Entonces, de esta forma podemos guiarnos a dónde está la zona de metabolismo anormal. Y ya tenemos la patente en México. Aquí hay un pequeño videíto donde pongo el silicón sobre una superficie caliente y ven cómo en tiempo real cambia en pocos segundos y nos da la información que queremos. Entonces, es un recurso que permite guiar al cirujano de una forma más dicotómica, de aquí para acá sí, de aquí para acá no. Probablemente esto hay que poner en el contexto de si lo que está alrededor es un área funcional o no. ¿Ok? Entonces, el estándar de oro es la electrocorticografía. Estas son imágenes pues, muy gráficas, pero estamos entre médicos. El estándar de oro es colocar estas rejillas que se llaman de electrocorticografía y aquí identificamos las zonas irritativas. Pueden ver con la cámara de termografía que tenemos la misma información, una aquí y otra acá. Y al colocar este pad de silicón termosensible, vean cómo empieza a cambiar de color y vemos también una zona y otra zona hipometabólica. Entonces eso nos permite obtener la misma información que con la cámara y que con la electrocorticografía. Y siempre lo comparamos con el estándar de oro, y esta es otra publicación, también una revista importante internacional, en la que ya evaluamos no solamente la seguridad, sino la sensibilidad y la especificidad, y casi en el 98% nos permite identificar las zonas anormales responsables de la epilepsia. Y estas son las imágenes de la patente en México, la patente en Europa y también ya está en Canadá y en Estados Unidos. Entonces quería compartirles ese avance médico, aportación mexicana.
Ahora, ¿qué pasa en los niveles, en los centros avanzados niveles 3 y 4? Pues ahí sí requerimos para un 20-30% de los casos que requieren cirugía de epilepsia otro tipo de tecnología. Por ejemplo, cuando sabemos que la zona de inicio ictal de la epilepsia está en áreas elocuentes, o que es bilateral, o que parece que es del lóbulo temporal, pero no, o que es del lóbulo temporal, pero también afecta a otros lóbulos temporales, o sea, multilobar, o que hay diferentes patologías involucradas, o que hay múltiples lesiones como cisticercosis, como esclerosis tuberosa, o que esté en un área altamente elocuente como el área periciliana, multilobar, o que necesitamos hacer mapeos corticales y de vías subcorticales, o que de entrada sabemos que les va a ir muy bien con técnicas mínimamente invasivas sin abrir, que podemos hacer ablaciones por radiofrecuencia con electrodos. Entonces, el tipo de tecnología que necesitamos ya en los centros avanzados, como el que tenemos aquí en el hospital, y aquí les muestro el centro. Bueno, aquí a la derecha está el sistema de estereotaxia, porque colocamos a veces 10, 15 electrodos adentro del cerebro, y cada electrodo, como pueden ver aquí en la imagen de fluoroscopía, tiene varios contactos. Entonces llegamos a tener hasta a veces 250 puntos de contacto intracerebrales de registro que los podemos dejar implantados durante 5, 7, 10 días para tener un mapa eléctrico tridimensional de dónde se origina la crisis, cómo se distribuye, si es un circuito convergente, divergente, reverberante, si es un único circuito, si son varios circuitos, tenemos diferentes patrones de estado de fase y diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, pues es bastante útil. Y aquí está como el aspecto clásico, ¿no? De cuando hacemos este tipo de cirugías aquí en el hospital, los métodos de confirmación de que efectivamente llegamos al blanco estereotáctico, y así es como se ve el aspecto de la piel del cráneo, de la cabeza, con los electrodos que están implantados adentro, y a través de este cable los llevamos a un aparato de registro. Entonces nos permite hacer este tipo de mapas. Son mapas funcionales y son mapas también eléctricos en los que podemos identificar de dónde viene la crisis, cómo se distribuye, y después lo sobreponemos con áreas funcionales. Por ejemplo, aquí sabemos en dónde está la memoria, dónde está el lenguaje semántico para elegir las palabras. Entonces con esto ya hacemos un plan de tratamiento. Es otro caso diferente que, como pueden ver, está muy cerca del surco central. Es una epilepsia periorolándica en área motora y sensitiva, que es un área bastante funcional y que a cualquier error que hagamos ahí puede dejar una secuela permanente e irreversible. Entonces tenemos que ser muy precisos y muy cautelosos. Y este sistema que se llama estereoelectroencefalografía, a mí me tocó la fortuna de introducirlo a México hace ya más de 3 años, y una de sus indicaciones justamente en áreas altamente elocuentes, y tiene una precisión submilimétrica, o sea, es muy preciso. Y así es como vemos la fusión de la colocación de los electrodos con el área motor, el área sensitiva de este caso que les mostré, y aquí vemos cada uno de los contactos exactamente, lo voy a adelantar exactamente dónde queda cada contacto. Entonces ya sabemos en qué parte de la corteza, en qué vía subcortical está pasando cada electrodo, para que podamos interpretar el significado después de estimularlos o de registrar crisis. Y esto es lo tipo de registros que llegamos a tener. Es una síntesis de los electrodos más relevantes, pero pueden ver que aquí hay decenas de contactos que nos dan información las 24 horas. Y por ejemplo, aquí vemos una actividad interictal, no es una crisis, pero sí vemos una estadía eléctrica muy continua. Y se pueden hacer otro tipo de subanálisis muy interesantes que se llaman ondas de alta frecuencia, fast brushes y otro tipo de huellas epilépticas, ya con softwares de análisis de metadata muy avanzados que también tenemos. Entonces, aquí lo muy importante es que cuando hablamos de epilepsia, ya debemos de olvidarnos de hablar de regiones y tenemos que empezar a hablar de sistemas. Hay que hablar de redes, de nodos, y tenemos que pensar qué sistema es el que está afectado por la epilepsia, no qué región del cerebro la que está afectada, porque todo está altamente interconectado. Entonces, es un caso también de los que yo he atendido. Es una mujer de 28 años, como pueden ver, con una zona de inicio de las crisis en un área altamente elocuente frontal del lado izquierdo, muy cerquita al área de Broca, y por medio de un electrodo con radiofrecuencia
se hizo la lesión, la ablación de la zona de inicio ictal, y el día siguiente, sin abrir, a través de esta pequeña perforación que ven aquí, se le hizo el tratamiento y se fue de alta a su casa el día siguiente con ninguna secuela y con una evolución bastante buena. Entonces, esto de lo que hemos platicado, la implantación de los electrodos se llama estereoelectroencefalografía y nos permite crear mapas eléctricos tridimensionales y establecer conectividad, decía, de redes y nodos, que hay que aprendernos ese lenguaje ya. No hay que sentirnos incómodos de hablar de redes y nodos, sino al contrario, hay que incorporarlas a nuestro lenguaje y expresarnos en esos términos, son redes y nodos, y establecer los tipos de circuito. También, como ya les mostré en algunos ejemplos, nos permite hacer cirugía de epilepsia en áreas elocuentes por invasión mínima, con mucha eficacia y con mucha seguridad. El riesgo de este tipo de procedimientos de estereoelectroencefalografía, que es la implantación de los electrodos a través de estereotaxia sin abrir cráneo, es de 1.4%, y la forma antigua, que todavía se hace en algunos lugares en México, de abrir el cráneo, poner las rejillas y después cerrar, tiene un riesgo hasta de 14%. También lo que podemos hacer en algún escenario diferente es colocar electrodos de estimulación cerebral profunda. Muy parecido a lo que se hace en Parkinson, que se colocan los electrodos, por ejemplo, en núcleo subtalámico o globo pálido interno. Acá, según el tipo de epilepsia, se pueden colocar en otros targets, en otros blancos terapéuticos, tálamo anterior, centromediano, hipotálamo anterior, pulvinar, etc. Y los mismos electrodos se introducen. En este caso fue un niño de 12 años que operó hace cerca de mes y medio, en el que también con este sistema de estereotaxia se le coloca, aquí solamente estaba un electrodo, pero se colocaron dos, y eso se conecta a este estimulador que se pone por debajo de la piel, parecido al dispositivo de marcapasos cardíaco. Todo queda interno, se ponen los electrodos adentro del cerebro y se están programando los diferentes parámetros y les va muy bien también y es bastante seguro. Este niño tenía entre 20 y 30 crisis diarias en un día bueno, y en un día malo eran incontables. Y después de este procedimiento bajó a un promedio de una crisis diaria, pero no son crisis generalizadas, sino son crisis de ausencia que duran 1 o 2 segundos y prácticamente no le afecta la calidad de vida. Entonces ya dijimos que el riesgo, como conclusiones, Mario, si me permites ya empezar a envolver el contenido de la plática. El riesgo de la mortalidad por cirugía de epilepsia es muy cercano al cero, no es cero, pero es muy cercano a cero, con el riesgo de muerte por epilepsia farmacoresistente es de 5 a 10 veces mayor en comparación a la población sana. El costo de la cirugía de epilepsia dijimos que es el equivalente al tratamiento por 3 años aproximadamente con medicamentos, pero les permite evitarse los efectos colaterales, obviamente en casos bien seleccionados y bien operados. Tampoco es algo que se pueda aplicar a todos, ¿no? Entonces, hay otro de las grandes barreras que a lo mejor ya intuyeron que íbamos a platicar en las conclusiones. ¿A quién proponer la cirugía si son pacientes bien controlados? Que es otra de las cosas. Si tenemos un caso en el que podemos pensar no solamente en control, sino en curación, pues habría que también pensar si este recurso debería de ser el primer tratamiento y no el último. Entonces, sabemos muy bien que después de una cirugía de epilepsia exitosa, la posibilidad de mantenerse libre de crisis es muy alta en algunas patologías como DINET, gangliomas, cavernomas, displasias focales tipo 2. Ya dijimos también que es muy importante tomar la decisión de enviarlos a centros de referencia que tengan un buen equipo de cirugía de epilepsia multidisciplinario lo más pronto que se pueda. En eventos vasculares cerebrales y en patología cardíaca se dice que el tiempo es salud o el tiempo es cerebro en caso de BCs. Lo mismo en epilepsia. Entre menor duración de la epilepsia, pues mejor pronóstico en libertad de crisis y cognición. Después de una cirugía exitosa también es muy probable y bastante posible conseguir una suspensión temprana de medicamentos anticonvulsivos en el primer año, a veces en el primer semestre después de la cirugía. También a quien proponerle cirugía de epilepsia, aunque estén bien controlados, por ejemplo, en áreas no elocuentes, que tengan un acceso bastante franco, que no sea técnicamente muy complicada, muy compleja, la cirugía pues, es segura y es eficaz. Entonces, también sabemos que la eficacia en libertad de crisis, más o menos vemos el beneficio ya estable a los 5 años posoperatorios,
podemos obtener libertad de crisis más en niños que en adultos, de un 60-80% a los 5 años. Libertad de crisis más suspensión de medicamentos anticonvulsivos, más en niños que adultos. A veces hasta en la mitad de los niños podemos no solamente controlar las crisis después de la cirugía, sino también obtener el beneficio de suspender los anticonvulsivos, o sea, la curación. Y sabemos que les va muy bien con un pronóstico posoperatorio a los que ya habíamos cubierto tumores con lesiones vasculares, les va todo mejor en cirugía del lóbulo temporal en edad temprana y menor duración de la epilepsia. Y pues la cirugía temprana y retirar los medicamentos anticonvulsivos, esa combinación mejora mucho la cognición. Y si pudiera elegir qué mensaje darles, si solamente pudiera darles uno, pues es que la cirugía de epilepsia es una opción temprana y no un último recurso. Y pues aquí estoy transmitiendo justamente desde mi consultorio en Ángeles del Pedregal y pues les envío desde acá un saludo y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, querido Enrique. Si quieres dejar de compartir la pantalla para que nos coloquen a los dos en la pantalla, Mau, si me ayudas. Querido Enrique, primero voy a empezar por la parte más emotiva. El privilegio de poder tenerte en esta sesión y prácticamente, pues siempre que te he invitado, siempre has tenido la accesibilidad como médico y sobre todo, lo reitero, como amigo y como hermano, como fraterno. Los comentarios de los colegas, que quiero hacer un paréntesis. Ahorita hay un huracán en evolución en el Pacífico, nos escribe la doctora Consuelo Ayana Yarit. Le pregunté a Laurita cuántos se habían inscrito más de 250 médicos, Enrique. Pero el problema ahorita de la conexión con los huracanes y con las lluvias suele ser muy complejo, de tal manera que esta representación de casi 140 de toda la República, siéntete también muy satisfecho y feliz que tu mensaje está llegando a médicos de todo el país de altísima calidad y de muchísimo nivel también. Incluso quiero permitirme, con la confianza que tenemos, una de nuestras colegas menciona, ¿no?, que te bendice y que tus manos, Dios está en tus manos y yo diría que también en tu cerebro y en tu corazón, además de todas las felicitaciones que se te hacen. Por mi parte, también como investigador, quiero reconocer la labor incansable que has hecho, porque es complicado estar trabajando en la clínica y a la vez estar investigando y luego publicando. Tú lo sabes muy bien y dices, o hago una cosa, o opero o escribo, pero pues las dos cosas no se pueden. Y sin embargo, tú lo has logrado, eres reconocido hoy día como uno de los grandes neurocirujanos específicamente trabajando en epilepsia, porque hay comentarios de nuestros colegas si este tipo de cirugía se puede utilizar para otro tipo de trastornos, incluso de órdenes mental, que bueno, hoy no es motivo de la charla, ya lo hablaremos, pero sí que quede claro que en el caso de epilepsia, UCLA es un referente en todo el mundo, sin lugar a dudas, y tú eres egresado de ahí, trabajas y sigues trabajando con investigadores de ahí y de otros lados, y esto nos debe llenar a los que estamos aquí en este momento como colegas, como fraternos, de un gran orgullo. Y quiero terminar esta primera parte de mi intervención porque enalteces el valor más importante en el caso de personajes como tú. Con todo respeto lo digo personajes porque es un personaje en la neurocirugía, que es la humildad ante el conocimiento. Yo he visto tu evolución y entre más sabes, entre más cosas descubres, más humildad tienes, tanto para presentarlas como para dar la intervención en estos casos. Así es que, de corazón, siendo un interlocutor de todos los colegas que estamos aquí, nuestro reconocimiento y nuestro orgullo, como bien lo dices, mexicanos. Tenemos que romper paradigmas y uno de esos grandes paradigmas que no entiendo por qué se han generado, es que los mexicanos somos menos que otros. Cuando está el maestro Ignacio Chávez, cuando están, bueno, pues, ¿qué te puedo decir del maestro Velasco Suárez? Cuando están, te podría decir el maestro Subirán,
grandes maestros que tú tuviste también el privilegio de compartir con todos ellos, con Alianza Médica, y que en México se hacen cosas muy hermosas. Podrías tú estar viviendo sin ningún problema en Estados Unidos y seguramente tendrías hasta más recursos, sin embargo decidiste quedarte aquí a pesar de tantas cosas y a pesar de situaciones que hoy vivimos, y esto nos llena de júbilo, querido hermano. De tal manera que aquí quedó esta parte, empiezo por esta parte emotiva, nuestro reconocimiento a tu labor y que Dios te siga bendiciendo. Tratando de ser un interlocutor de los colegas, voy a primero iniciar haciendo una brevísima recopilación de algo que es muy importante y que es el despertar de nuestra conciencia en el sentido de cuando un experto nos habla de un problema del cual conocemos poco. Algunas de las cifras que das y cuando haces una comparación, nos dices tú que a nivel mundial, una de cada 26 personas, así lo entendí, puede llegar a sufrir de alguna crisis convulsiva, no necesariamente epilepsia, así lo entendí. Así es, Mario. Sí, perdón las palabras, esto es brutal, querido Enrique. O sea, cuando lo comparas con el cáncer cervicuterino y dices, hay más personas con epilepsia que con cáncer cervicuterino, cuando el cáncer cervicuterino lo traemos todo el tiempo aquí y buscamos hacer diagnósticos precoz, y aquí voy con esta parte. Como en todo, tú nos dices, por favor, entre más rápido se haga un diagnóstico, el tratamiento va a ser mucho más efectivo, ¿no? De tal manera que lo primero que hay que concientizar es que es altísimo, mucho más alto de lo que pensamos, el número de personas que pueden llegar a convulsionar o a tener epilepsia. No vamos a entrar ahorita mucho en una terminología tan docta, pero tratar de entender eso. Cuando hablamos de nuestro amado México, hablamos que hay cerca de 2 millones de personas con epilepsia. Y aquí vienen preguntas. ¿Diagnosticados o se cree que existen alrededor de 2 millones? Es una inferencia por estadística, pero seguramente el número de diagnosticados es mucho menor al número de personas con epilepsia. Claro, por supuesto, como sucede con muchas patologías. Exacto, En este no es caso diferente. es más evidente, ¿no? Como el caso de la diabetes, por ejemplo, sabemos que nos dan las encuestas 17 millones y sabemos que es el doble de personas que no están diagnosticadas, ¿no? Pero ahora entro a este punto, controladas, ¿no? Dices tú que de esta masa crítica que existe, hay aproximadamente un 50% que no responden a medicamentos anticonvulsivantes. ¿Es así? Sí, aproximadamente el 40% no responden, el 60% sí, pero casi mitad y mitad, ¿sí? Ok, aquí me voy a detener un poquito, porque conforme va avanzando la ciencia, a ti, a mí, como investigadores, nos ha tocado empezar a desmitificar cosas. Y a veces, desafortunadamente, y lo tengo que decir, igual que no se malinterprete tal como tú lo dijiste, no se trata de desalentar el uso de los anticonvulsivantes, Mm. son más los efectos adversos que los beneficios, pero lo voy a decir de una manera coloquial, pero no hay de otra. Y esto es tristísimo, esto es muy triste, porque cuando algo te altera ya un proceso de génesis, en este caso la neurogénesis como uno de los efectos, y de ahí todos los efectos que quieras hasta llegar a alterar y saber ya cuántos puntos de coeficiente intelectual te afecta, y lo dices muy claramente, 1.2 por un medicamento, si tenemos 3, pues ya nos está afectando 3.6, si lo tenemos por 3 años, tenemos 10 puntos abajo de coeficiente intelectual. Dices, mi madre, ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí entonces yo te pregunto, como tratando de ser un portavoz de nuestros colegas, ¿qué recomiendas? No quiero que ahorita nos hables qué fármacos, porque no, vamos a buscar, por supuesto, hacer un seminario, pero ¿qué recomiendas tú cuando se observa? Porque en atención médica primaria también se atienden pacientes con epilepsia, eso está clarísimo. Eh, ¿qué hacemos cuando los fármacos
no responden y como acabas de hablar de este niño que tenía, cuando bien le iba 40 convulsiones por día y cuando mal eran incontables, ¿qué recomendación nos haces tú como experto? Yo sé que tú eres neurocirujano, pero eres neurólogo también y también utilizas fármacos. ¿Qué se hace? O sea, ¿cuáles son los criterios que utilizas cuando dices ya hay resistencia a los medicamentos anticonvulsivantes y cuál es el paso a seguir? ¿Qué es la recomendación que tú haces a este grupo? Sí, eso es algo que se ha preguntado mucho pues todo el gremio especializado en epilepsia, de cuándo alguien es fármaco resistente y aparentemente ya tenemos una respuesta a través de consensos internacionales. Hay una asociación muy grande a la que yo pertenezco y admiro mucho, que es la ELAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y ellos lo definen a través de este consenso internacional de expertos, de gente que sabe mucho más que yo, eh, que alguien es farmacoresistente cuando ya tomó 2 medicamentos durante al menos 6 meses, que son medicamentos bien elegidos, con ingesta supervisada a dosis correcta. O sea, si 2 medicamentos fueron bien utilizados y bien seleccionados durante 6 meses y no tiene un buen control, con 2 medicamentos 6 meses ya se empieza farmacoresistente. Y Entonces, ahí, hay que ¿qué se enviarlo hace? ya a centros de referencia. ¿Qué es lo que hablabas tú, Y no? hay que enviarlo. Estos Sí, por lo grupos, que los platicábamos, básicos ¿no? y los otros, Que, ¿no? que los que tienen una epilepsia mal controlada o farmacoresistentes como estos, tienen riesgo de 9 a 10 veces mayor de mortalidad que sus Claro, pares. claro, Entonces que sí es hay lo que que enviarlos. comentabas, sí. Ujú. Sí, y entre más pronto los enviemos, pues también mejor, porque el pronóstico sí depende del tiempo de evolución de la epilepsia. Mira, esto de verdad nos hace reflexionar muchísimo en cuánto nos falta por saber y también saber en qué momento tenemos que canalizar, ¿no? Ujú. Ya te buscaremos para que nos des de una manera práctica, ¿no? Qué tipos de epilepsia en general existen, qué tipos de fármacos, cómo se inicia el tratamiento, qué efectos adversos podemos nosotros observar y en qué momento tenemos que tomar una decisión de decir, por aquí ya no es. Que además hay otra cosa muy importante. Cuando tú dices que cerca del 60% no van a responder a los medicamentos, es altísimo, es tremendo. Además de desafiante, sí desmotiva, querido Enrique. Ahorita vamos a hablar de todo lo que estás haciendo, además de investigación, de una manera de concientización y humanista, pero es decepcionante que tengamos una patología tan cruel, por llamar de alguna manera, y que respondan tan poco, ¿no? Eh, ¿qué sucede con esto y qué llega a tu cabeza cuando piensas en esta situación? Sí, y otra cosa, digo, hablando de enfermedades como la epilepsia, que realmente son las epilepsias, ¿no? Porque tienen muchas etiologías y el común denominador de manifestación son las crisis convulsivas. Es que hay muchos estigmas. Y en lugar de sentir empatía por las personas con epilepsia, por ejemplo, lo que voy a decir no está mal, ¿no? Al contrario, o sea, cuando vemos a alguien enfermo, alguien que, no sé, tiene evidentemente físicamente manifestaciones de que está pasando por una quimioterapia, pues nos da pues ternura, genera empatía, nos queremos acercar, abrazarlo y estar con ellos, ¿no? ¿De Eso acuerdo? está muy bien, pero en epilepsia no pasa eso, al contrario, nos asusta mucho. Vemos a Sí, alguien convulsionando, la expresión que tiene, los movimientos tan violentos que tiene el cuerpo, más bien como que genera instintivamente alejarnos. Y eso también los va rechazando socialmente, porque dices, pues mejor el compañerito de la escuela que tiene esto, vamos a evitarlo porque esto está muy raro, ¿no? Y lo raro pues implica aislamiento. Y el aislamiento pues va generando un retraso en la socialización. Entonces sí tenemos que trabajar muchísimo contra los estigmas sociales porque es una enfermedad como cualquier otra en cuanto desde el punto de vista humanista, médico, sociológico, y deberíamos estar preparados para generar la misma respuesta empática y nuestras neuronas en espejo como que se resisten un poquito más o a lo mejor es tan intenso lo que vemos que sentimos en estas neuronas en espejo este,
que fueron descritas por Cummings hace más de 20 años. O sea, cuando, por ejemplo, vemos una película y vemos que la persona sufre o tiene dolor o tiene una lesión física, nosotros sentimos esa misma lesión en la misma parte. O sea, a lo mejor estas neuronas en espejo generan una respuesta de dolor tal que estamos sintiendo el dolor que está sintiendo esa persona. Entonces, a lo mejor instintivamente tendríamos que sobreponer la parte cognitiva sobre la parte intuitiva y poder asistir a las personas que tienen esta enfermedad y apoyarlos también. Y otra cosa también en cuanto a las referencias de los pacientes con epilepsia a los centros especializados, es que es un sistema de referencia y contrarreferencia. Es indispensable que la persona que es referida a los centros especializados conserve a su médico local. Claro. Porque debe tener un médico cercano, debe tener un médico cercano en el sentido geográfico y en el sentido personal. Sí. Que los conozca, que confíen, y eso tiene muchísimo valor. Entonces, es parte del plan, que sí necesitamos que sea referido por un médico y que el médico además quiere estar involucrado en el seguimiento y en el regreso del paciente, para que podamos ser un equipo y de esta forma también es mucho más eficaz lo que podamos hacer. Pues mira, la palabra estigma es durísima. Te entiendo perfecto que está siendo ponderado en lo que estás diciendo, pero lo que la gente tiene como estigma es que esa persona está, lo voy a decir de una manera totalmente abierta, que está poseído, ¿no? Que tiene al chamuco adentro, por decirlo de alguna manera, y dices. Y efectivamente, ¿no? Estas neuronas en espejo lo vemos desde un punto de vista cognitivo y no desde un punto de vista, como dices, empático o Empático, intuitivo, ¿no? social, sí. De sentir esa compasión, ¿no? Literal por esas personas. Y es parte de la educación. Como todo, aquí la educación es fundamental y ahorita vamos a ir al punto de la educación en donde estamos yendo de la parte de concientización a la parte de lo que es el tratamiento, un gran fracaso, un porcentaje altísimo en el tratamiento medicamentoso, y luego a la parte quirúrgica. Quisiera entrar a esta parte quirúrgica que no nos corresponde a muchos de nosotros, pero que sí quiero que nuestra audiencia hermosa entienda lo que lograste desde unas bases que, que son funcionales y que deberían de ser como intuitivas precisamente, ¿no? Como bien mencionas, el cerebro, su gasto calórico es mucho mayor que cualquier otro órgano que uno pudiera pensar, ¿no? Como bien lo dijiste, con el hígado con sus más de 700 funciones y con el corazón que no para de latir, pero el cerebro pues, tampoco nunca duerme. Estamos en un estado en donde nosotros estamos dormidos, pero el cerebro está trabajando, ¿no? Eso está clarísimo. Y entonces das tres términos que me parecen fascinantes, que de ahí parte todo el extraordinario trabajo que has hecho y que hablas de lo que es el gasto energético, el calor, y luego después de ahí nos vamos a toda la parte de la radiación electromagnética. Y entonces esto es fascinante, porque dices, para poder nosotros hacer una cirugía, sobre esa base te vas. Me acuerdo cuando hace que 10 años me presentaste tu prototipo del pad. ¿Te acuerdas que estábamos en un restaurante argentino en Polanco comiendo? Y dijiste, mira, es que con esto ya vamos a poder, que estábamos viendo otras cosas de capilaroscopía y cosas así muy interesantes, y que dijiste, con esto ya vamos a poder ver el cerebro, y ahora que lo mencionas, hasta 2 grados, 3 grados, 7 grados abajo, deja de funcionar esa zona, y con el pad, que además me parece hermosa tu explicación, el morado, el color de la epilepsia, y el rosa mexicano. Así tenía que ser, por supuesto. No se trataba de que apareciera en rojo, se trataba de que apareciera en rosa, ¿no? Para dejar la huella. Eso está muy hermoso. Es impresionante cómo entonces ya puedes tú llegar a puntos específicos, incluso algunos no invasivos, que esta es la otra parte, que en donde cualquier cosa que sea, antes decíamos cirugía corazón abierto, ¿te acuerdas, no? Y da mucho miedo. Todavía por ahí seguramente existe, pero ya mucho menos, ¿no? Con el cateterismo, estas cosas, eso disminuyó mucho. Pero nada más pensar en que te van a operar el cerebro es como piensas en muerte. La verdad, así es, médico o no médico, ¿eh? Y cuando dices tú, pues que creen que pues no, es cero la mortalidad, dices, ay, caray, es que
arriesgado que lo digas, ¿no? Hasta yo sentí así como que dije, oye, No, es cercano a cero, como cercano a cero, 1.2, ¿no? Sí, porque yo 1.5, dije, cercano a cero. órale, ¿no? O sea, es Pero es uno cercano punto a y cero, tantos. dices, El wow. siguiente número de uno es cero, o sea, es lo más cercano a cero que existe, ¿no? Pero es maravilloso, es maravilloso. Y cuando dices, y el éxito que se tiene es por arriba del 80%, dices, bueno, pues de aquí somos, ¿no? Sí, en Nada más casos que bien aquí hay que seleccionados. dejar clara una noticia hasta donde yo pude percibir lo que decías, ¿no? Vamos a pensar que tenemos 2 millones de personas con epilepsia en México. Vamos a pensar que de esos 2 millones, más o menos 1.200.000, no van, o 1 millón a 1.200.000 no van a hacer, no van a responder a los medicamentos. Pero de ahí sí hay que dejar muy claro que el porcentaje de esos que no responden a los medicamentos, candidatos para cirugía, porque obviamente están tus criterios para elegir quiénes son candidatos y quiénes no, es apenas del 5 al 10%. ¿Es así? Sí. De esos que no responden, Ujú. ¿sí? Pero aún así, como bien lo dijiste, estamos llegando a un número mágico, ¿no? 300.000 en este país pueden ser candidatos. Nada más que viene la otra parte no mágica, tardarían cientos de años en esperar a que les opere, ¿no? Y Ujú. entonces aquí es donde quiero dar esta pauta de dónde está el doctor Enrique de Font de ser un clínico, un neurocirujano, un investigador, a decir, pues es que necesitamos hacer algo para acelerar lo más posible ese proceso. Y entonces dices, pues vamos primero a dar educación y actualización médica y luego vamos a dar educación para la población en general. Entonces, yéndonos a la parte práctica ya de este hecho que me parece fascinante de tu parte, lo primero es que hay varios colegas que están diciendo si te pueden contactar o cómo para poder llevar esto también ellos a la práctica, ¿sí? Ujú. Eh, Vamos a poner aquí en el chat ahorita, si me ayudas, Laurita, un sitio, un portal que se llama Versus Epilepsia, que es una fundación de reciente creación por parte del doctor de Font, en donde lo que él busca es que haya mayor acceso. Sí, es un trabajo complejo porque cuesta dinero, tiene que haber alguien que apoye con dinero. Es el trabajo del doctor y todo el equipo. Es el hospital donde se va a hacer, que sé que por ahí hay un hospital que te apoya para que sean más bajos los costos del Ujú. hospital y que de esa manera tú puedas evaluar quiénes pueden ser candidatos de aquellos que se acerquen contigo a través de la fundación. Estoy diciendo lo correcto, ¿verdad, Enrique? Sí, así es. Sí, Así el es. objetivo de la fundación es ofrecer el mejor tratamiento relacionado con la epilepsia, tanto médico como quirúrgico, más enfocado a lo quirúrgico, de alta calidad. Y no Ok, es tanto un programa de volumen, sino sí sí, selectivo, sí, porque todo el mundo tiene recursos muy limitados, claro, muy limitados, y aquí no es la excepción. Entonces, lo queremos convertirnos, y pensamos que lo somos, un centro de referencia nacional e internacional para los pacientes, como que les mostré de California, y tengo muchos pacientes de de acuerdo. Norteamérica, de Centroamérica, Sudamérica, convertirnos en un centro de referencia no solo para los que no puedan pagar, sino también para los que sí puedan, porque entre más volumen tengas, vas optimizando tus procesos, vas Claro. acortando tus tiempos de estancia en quirófano, tiempos de estancia entre hospitalarios, vas reduciendo costos y el volumen por sí mismo pues genera una experiencia que va optimizando. Entonces eso beneficia a muchos. Y si tenemos este volumen alto, pues eso también nos permite reducir costos para tratar de absorber un mayor número de casos de quienes no puedan pagar, pero pues una cosa sí debe de compensar la otra. Igual con los hospitales, ¿no? Por ejemplo, necesitamos 2, 3 casos que sí tengan seguros y paguen para que nos den uno de cortesía, por ejemplo, ¿no? Wow, Entonces, eso, de eso eso es trata muy el interesante. programa.
No, y otra cosa que tiene una lógica con las fundaciones, ¿no? Entre más se manifieste la necesidad a los filántropos o a los grandes corporativos que en ocasiones tienen recursos y están buscando dónde ponerlo para poder ayudar, eh, pues más vas a poder tú también tener esa posibilidad de servicio, ¿no? Que me queda muy claro, no es que se regale, ¿no? Porque es casi imposible, ¿no? No digo, es como el casi cero, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Tal vez puedan darse algunos casos, pero quisiera yo nada más tomar un par de minutos para darle la palabra y poner un ejemplo de lo que vivimos. Si pueden abrir el micrófono y si puede abrir su micrófono, si es posible su pantalla, si no, no se preocupe. La doctora Elvia García Villa, ella es de Zacatecas. Ella me escribió realmente muy compungida por este bebé con epilepsia y preguntándome que si le podían dar Metabiox, ¿no? Y aproveché para invitarla. Me dijeron que sí está, no sé si me ayudan ahorita. Doctora García Villa, si puede abrir su micrófono o abres tu micrófono tú, Laurita, si la localizan, si está aquí, por favor, para no perder mucho tiempo. Sí está, pero no abre su micrófono. ¿No? Bueno, ok. Si acaso lo abren, me avisan. También denle permiso para abrirlo porque hace un ratito yo no podía abrirlo. Pero bueno, quería finalmente, para que escucháramos de voz de una colega, esta situación que se vive de angustia por parte del médico. Vemos ahorita si lo abre. Vamos hacia el cierre y estableciendo con todo cariño un compromiso. Estás viendo que prácticamente toda la audiencia se ha mantenido, están súper interesados, requerimos de mucha actualización, requerimos de esto y bueno, estando entre mexicanos, imagínate el privilegio que nosotros tenemos de poder acercarnos a la fundación que tú presides junto con otros distinguidos colegas. Y ahora viene la otra parte, ¿no? Que me platicabas y que me gustó mucho. Vas a tener un evento en donde me dijiste, oye, ¿cómo puede Alianza Médica apoyar? ¿No? Esta es una forma del apoyo en donde lo que pretendes es concientizar a una masa que puede ser mucha, puede ser poca, no lo sé, pero creo que es la forma. Adelante con la presentación de lo que vas a hacer este fin de semana. Esto, queridos colegas, es informativo y por supuesto, si pueden invitar y están en la Ciudad de México a pacientes y no pacientes también a que asistan a este centro de divertimento, a Six Flags, van a tener un descuento en la entrada. Y si nos narras un poquito, con todo gusto, querido Enrique, porque aquí se cierra la pinza, ¿no? De cómo ahora buscas tú que pueda llegar a más gente, que pueda ser accesible, pero lo primero es informar a la población. Eso es lo primero. Entonces, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues esta es la página verusepilepsia.org y aquí tenemos el botoncito de contáctanos que los lleva ya al formulario para enviar el correo y también ahí está el teléfono para que nos contacte si así lo desean y si alguien quiere donar para aportar recursos, hay un botoncito de don aquí. Y justamente esto lo que vamos a hacer es un evento pues disruptivo, innovador y un poco atrevido que vamos a hacer en Six Flags este fin de semana, 4, 5 y 6 de julio. Es una especie de feria, un festival de información de epilepsia que va a tener un horario de 10 horas cada día, de 10 de la mañana a 8 o 9 de la noche, que es el tiempo de apertura del parque. Vamos a estar pasando en todas las pantallas del parque cada 2 minutos, 30 segundos de información de epilepsia. Vamos a tener diferentes actividades lúdicas, esperamos una asistencia entre 150 y 180 mil personas. Vamos a tener cobertura por medios nacionales de radio y televisión. Vamos a tener también varias pláticas de especialistas, encuentros con pacientes, actividades lúdicas y nos va a acompañar como embajador de superhéroes. El evento se llama Superhéroes versus Epilepsia porque en Six Flags están los superhéroes. Pues como jugando un poquito con la idea de que están con nosotros, empoderándonos para luchar contra la epilepsia. Entonces nuestro embajador superhéroe es Manuel del Real Meme de Café Tacuba. Va a estar ahí para pues, cortar el listón y ayudarnos a visibilizar también el tema de la epilepsia. Y esto es el foro donde vamos a tener las pláticas.
Y bueno, si pueden tomarle una captura de pantalla o fotografía con el celular, aquí están el teléfono de la fundación. Si mandan un mensaje por WhatsApp, se les da las instrucciones para comprar los boletos, que tiene un costo reducido casi en el 50% con respecto al costo en la taquilla. Y eso les da derecho a entrar al parque y utilizar pues todas las instalaciones y atracciones del parque, y además de informarse, divertirse y apoyar la causa. Y aquí arriba está el link como tal para, si quieren directamente comprar el boleto ahí, también se puede hacer. Obviamente, Pues pues todo mira, esto es querido, primero para pagar el evento que no nos cueste, y ajá, segundo, pues para tratar de fondear también cirugías. claro, por supuesto. Y mira, dicen por ahí que hay que tener iniciativa y hay que tener acabativa, ¿no? Exacto, Entonces, yo exacto, estaré por ahí uno de los 3 días fantástico. y más allá de mi presencia como cualquier ciudadano y cualquier persona que quiere participar en esto, para darte un fuerte abrazo y felicitarte porque hacer esto es titánico, es una cuestión monumental y va a ser el primero de muchos, ¿no? Porque finalmente Mm. ha sembrado mucho y la cosecha se tiene que empezar a dar. Ya está la doctora, le doy la palabra, doctora, si abre su micrófono, por favor. Solamente es como esta parte sensible eh, para que... Ahí se lo volvió a apagar el micrófono, a ver si lo puede abrir, ahora sí, listo. Le doy unos minutitos, doctora, para que le externe unas palabras al doctor Enrique, nuestro colega, le platique un poquito esta casi desesperación, ¿no? de este pacientito y seguramente otros. Y seguramente ya después usted lo contactará vía telefónica, pero para que nuestra audiencia, nuestros colegas tengan esa sensibilidad, que seguramente muchos de ellos también sufren. Adelante, doctora, por favor, un gusto Sí, saludarla. gracias, doctora Costa. Sí, tengo mucho la inquietud porque es hijo de una compañera de trabajo, es una enfermera. Su pequeño tiene 1 año, 3 meses de edad y pues tiene crisis convulsivas, ya tiene epilepsia diagnosticada. Él se encuentra con 4 anticomiciales y pues desafortunadamente ha tenido ya deterioro neurológico, tiene un cierto retraso en su desarrollo y pues yo veo pues desesperada a mi compañera y pues igual me comparte y me dice, ¿qué más le hago? Pues lo lleva con neuropediatra, lo lleva con pediatra, lleva su seguimiento a través del Seguro Social y presentó un evento en el mes de marzo. En marzo tuvo un cuadro enteral agudo y empezamos a darle probióticos y como que eso le generó disminuir los eventos convulsivos. Entonces, de ahí surgió mi duda, mi pregunta de que si podría yo darle el Metabiox. Metabiox. Y y me dice la enfermera, dice, ay doctora, dice, ojalá y si haya en presentación ya para pediátrico, ¿verdad? Para ver si mi niño ya deja de tener eventos convulsivos. Hasta ahorita ya presenta de 1 a 2 eventos por día, pero presentaba más de seis eventos en el día. Sí he tenido más pacientes pediátricos de 3 a 5 años de edad, pero sí han estado ya controlados. Pero este pequeñito, pues sí es el que me da mucha la inquietud de qué más ofertarle y poder ayudarle a limitar pues esa afectación que tiene en el aspecto neurológico. Y con esta ponencia que le agradezco al doctor Enrique, pues me da muchas herramientas para poder darle la información a mi compañera y pueda acercarse ahí a la fundación y pues, ¿por qué no? Uno como médico participar en esa donación, pues para que esta fundación pues logre ayudar a más pacientes. Pues doctora, muchísimas gracias por este testimonio que nos da. El doctor Lefont, pues precisamente está
haciendo esta labor para casos como este y muchos, que claro, hay que siempre saber que hay criterios muy específicos de elección, pero que si usted se pone en comunicación con él a través de la fundación, seguramente ya podrán charlar y podrá decirles cuáles son los pasos a seguir, si hay que referirlo al centro y ver en este caso si es candidato esta criatura hermosa para cirugía. ¿Es así, querido Enrique? Sí, claro, pues hay que pues analizar con pues mucha responsabilidad y mucha detenimiento pues las características individuales de este pequeñito, y si está en nuestras manos ayudarlo, por supuesto que cuente con nosotros, pues eso es lo que Gracias. realmente pues nos motiva. Muchas gracias, doctora. Buenas Bendiciones, noches, bendiciones doctora por allá. Costa. Gracias Gracias, y un abrazo. gracias. Y bueno, querido Enrique, entonces 4, 5 y 6 de julio ya tenemos ahí la página para que puedan entrar. Esta iniciativa es la primera en toda América Latina, eh, desde esta perspectiva, de esta envergadura, y buscaremos nosotros ya después ponernos en contacto contigo. Estamos trabajando muy fuerte proyectos para educación para la salud. Estamos trabajando en un Plan Nacional de Salud privado que ya te platicaré, de altísimos alcances, y que seguramente dentro de ese plan estará, por supuesto, la epilepsia, ¿no? Que es, reiteramos, un problema, pues es un problema de salud pública, ¿no? Cuando ya hablamos de millones de personas y que incluso el número es mayor, como reitero, que el cáncer cérvico-uterino. ¿Algo más que quisieras decir, querido Enrique, además de recibir de todos los que estamos aquí bendiciones para tu labor y para que continúes adelante? Si gusta cerrar la sesión, con mucho cariño y mucho éxito. Yo estaré por ahí dándote un abrazo el fin de semana. Al contrario, agradecer la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Y cerrando, ahora que mencionabas a los grandes maestros, una frase del doctor Manuel Velasco Suárez que me gusta mucho repetir y a quien le tengo mucha estima, que fue mi maestro y mi mentor. Él decía que las personas no valen por lo que saben, tampoco valen por lo que son y mucho menos por lo que tienen. Valen por lo que sirven a los demás. Maravilloso. Entonces, les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Nos quedamos con esa sabiduría del maestro Velasco Suárez, con la tuya también. Y adelante, querido Enrique, que sigan los éxitos y que Dios ilumine el camino de todos nosotros. En este caso, Igual para el todos tuyo en ustedes. la labor que estás haciendo. Bendiciones. Sé que sigues ahorita en consulta y muchas gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo y nos vemos Gracias, el un fin de abrazo a semana, todos. ¿eh? Bye, mi Hasta luego. superhéroe. Bye. Ustedes son los superhéroes, gracias. Gracias. Bye. Gracias, colegas. Benditos Bye. sean. Que pasen muy buena noche. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.